Hola, hola, ¿cómo están? Nos plantearon un problema para resolver que seguramente a muchos papás les ha pasado. El niño que ocupa esta pieza ya creció y ahora es un adolescente gamer. Y nos pidieron que transformáramos esta pieza y la reacondicionáramos. Es decir, que tenga un lugar para estar en su mundo virtual y divertirse con los juegos. La verdad es que un muy buen desafío. Usaremos el mismo camarote con escritorio que tiene actualmente el dormitorio y transformaremos el espacio de abajo en una zona PC gamer con una silla y otra zona para la consola gamer con un mueble bajo para poner los equipos, un monitor con soporte al muro y además luces LED por los contornos que nos permitan crear una atmósfera virtual. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el color de este camarote por un clásico blanco. Así se verán mucho mejor reflejadas las luces LED que le vamos a poner. Ponemos un cobertor de cartón o plástico para no manchar y pasamos un paño por el camarote para sacar el polvo. Nos protegemos con el respirador, gafas y guantes de látex para no mancharnos. Como la pintura existente no está deteriorada, aplicamos directamente el spray de esmalte, pero si estuviera en mal estado hay que lijar y sacar todo el material suelto. Esta pintura se aplica en varias capas finas para que la pulverización quede pareja, sin goterones. Para una correcta aplicación, el spray lo ubicamos a una distancia de 25 centímetros aproximadamente y damos movimientos cortos y en una misma dirección. Es de secado rápido, por lo que en una hora está listo al tacto y en 24 horas secado total. Este es el mueble que vamos a poner en la zona de la consola y le vamos a agregar estas patas que tienen 15 centímetros para darle más altura y que quede más cómodo para jugar. Pondremos dos patas a cada lado, a 5 centímetros desde el lado largo y a 1,5 centímetros desde el corto. Como viene con la base y los agujeros, es muy simple atornillarlas. Solo usamos un tornillo punta fina que pueda atravesar la madera y un atornillador Bauker. El mueble lo pusimos en dirección contraria al escritorio para poder armar bien el rincón de la consola. En este tipo de espacios gamers, las pantallas y los monitores son esenciales. Para eso vamos a ocupar el muro del fondo. Fijaremos un soporte con brazo movible que nos ayude a aprovechar mejor el espacio. Lo ubicamos a 10 centímetros desde el pilar del camarote y centrado en el espacio para marcar el lugar de las perforaciones. Estos soportes se fijan en muros sólidos y traen los tarugos y tornillos que necesitamos para fijarlos al muro. Hacemos las perforaciones con un taladro percutor Bauker y la broca para concreto de 8 milímetros. Luego ponemos la base a la pantalla, también con los tornillos y bolillas que trae el soporte, y después lo atornillamos a la base del muro, terminando con el ajuste de los embellecedores que tapan las perforaciones. Los espacios gamers se caracterizan por tener luces LED de colores, así le da un ambiente más virtual. Para eso encontramos en la tienda esta cinta que es adhesiva y que vamos a pegar por todo el contorno. Es una tira que mide 5 metros y que tiene en total 300 LED de luz brillante. Funciona conectada a un enchufe, pero además se conecta a internet y se puede controlar su encendido y colores desde el control remoto o el celular bajando una aplicación. Ya tenemos lista la parte gruesa de este espacio gamer con un lugar para el PC y otro para la consola. Ahora vamos a incorporar varios equipos que harán que se pueda vivir este mundo virtual.
Pero para que esos equipos puedan funcionar, primero tenemos que asegurar varias conexiones eléctricas. Usaremos un alargador que tiene para 6 tomas de corriente, además de conexiones USB y un interruptor de encendido apagado. Para levantar el notebook y ayudar a su ventilación, pondremos una base que tiene un ventilador para enfriar el computador y evitar que le suba la temperatura con las horas de juego. Agregaremos un set de teclado, mouse y audífonos que son ideales para complementar el mundo PC gamer. Y para apoyar el sonido de los videojuegos de la consola, pondremos 2 parlantes inalámbricos que además complementan con luces de colores. ¿Qué les parece la pieza con la zona gamer que nos propusimos? Tenemos lugar para la consola, para el notebook y un buen lugar para dormir con un buen cobertor y almohadas. Lo mejor de todo es que pudimos reutilizar el camarote, solamente agregamos los elementos adecuados. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si tienes dudas de este u otro proyecto, ya lo sabes, escríbele al especialista en hum.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.